En lugar de preocuparte, ocúpate. Esa es la frase que se repite una y otra vez en mi cabeza cuando estamos en ese momento en el que, estoy preocupada porque no he podido hacer el pendiente que traigo desde hace una semana. En lugar de preocuparte, ocúpate. Esas son las palabras que a veces me digo una y otra vez. A ver, aterricemos. Así como me encanta decirle a las personas después de que empezamos a hablar y a componer el mundo, ¿verdad? Porque componemos el mundo así en 5 minutos. A ver, en lugar de empezar a hablar y componer el mundo y empezar a hablar y preocuparme en este mundo, mejor me ocupo y pongo manos a la obra. Bienvenida a tu podcast Emprendedoras Poderosas, un espacio para compartir contigo vivencias, experiencias laborales, empoderar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu. Soy Maya Lagos, comenzamos. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con ese momento en el que la primera frase que sale de nuestra boca es: estoy preocupada porque no he podido ir a tal parte y hacer tal cosa? O sea, de verdad es como algo automático. Estoy preocupada porque fulanita no sé nada de ella. Bueno, entonces me ocupo, agarro el teléfono y le llamo a esa persona o le mando un WhatsApp, un mensaje de voz, lo que sea, ¿no? Pero me ocupo. Más que preocuparme, pongo manos a la obra. Yo te invito a que a partir de hoy seas más observadora con tu lenguaje, con tu diálogo, ¿verdad? Y empieces a observar esa frase de: es que me preocupa que no puedo terminar tal cosa. Me preocupa. Ya le estoy dando una orden a mi mente que ya genera estrés. El cortisol a todo lo que da, ¿no? Entonces, en lugar de preocuparme, me ocupo. Pongo manos a la obra. Bueno, ahora vamos a hablar de esta otra frase que yo también un día llegué a la conclusión y dije, ¿cómo? La típica frase: valió la pena. Ups, un día dije, ¿de verdad sufrí tanto para obtener esto? Esa fue la pregunta que me hice a mí misma, ¿sí? Cuando de repente me di cuenta. ¿Y por qué digo esta frase? Valió la pena. O sea, de plano, para obtener algo hay que sufrir antes. Y de verdad esta es una reflexión que comparto contigo el día de hoy, porque nosotras hablamos todos los días diciendo ciertas frases y no nos estamos dando cuenta que ese lenguaje es el que nos estamos repitiendo constantemente a nosotras mismas. Entonces, un día llegué a la conclusión y dije, no voy a volver a decir esa frase, valió la pena. ¿Cómo puedo suplir esa frase que significa que debo de vivir un sufrimiento para obtener algo? Bueno, pues entonces yo llegué a la conclusión y dije, ¿valió el esfuerzo? ¿Valió la inversión? ¿O simplemente lo valió? Así, a secas. Sí, valió mucho todo lo que hice. Así. ¿Por qué? Porque, de verdad, ¿cómo vamos por la vida pensando que tenemos que sufrir para obtener algo? O sea, nuestro proceso no fue bueno, todo lo contrario. Se supone que nuestro proceso, y así hago comillas con los dedos, se supone, ahí están las comillas, que cuando nosotros realizamos una tarea, una actividad, es con gozo, con alegría, con gusto, no con pena. Y bueno, el día de hoy yo te comparto estas frases porque yo he descubierto varias frases que la verdad no son muy adecuadas, pero nosotras las decimos desde que tenemos uso de razón, porque son creencias, porque son costumbres que nosotros escuchamos en nuestras familias y que cuando vamos creciendo con los años ni siquiera nos damos cuenta que utilizamos esas frases que nos mantienen en constante estrés o nos mantienen con esa preocupación de todo el tiempo, y sabemos que vivir preocupados es vivir con ansiedad, es vivir por el futuro que todavía no sucede. Entonces, bueno, el día de hoy comparto contigo esta segunda frase, que ya más adelante iremos platicando de otras frases y que la verdad es que considero que cuando las quitamos de nuestro vocabulario, las cosas mejoran, porque nos vamos dando cuenta que a partir de hoy
es momento de dejar de vivir con pena para empezar a vivir con amor, con gusto, con placer, con alegría y no con pena. Fuera la pena de nuestra vida, esa no debe de estar presente. En realidad, pues es una palabra que aplica para ciertas circunstancias muy fuertes. Pero, ¿por qué aplicarla cuando ni siquiera hemos vivido un proceso doloroso? Ya lo tenemos incrustado en nuestra mente. ¿Valió la pena? No. A partir de hoy, valió el esfuerzo. Valió la inversión. Lo valió. Valió mucho esa decisión. ¿Ok? Te lo comparto y te lo dejo aquí el día de hoy para que lo analices y para que de ahora en adelante tú solita te des cuenta de cuántas veces al día utilizas frases y palabras que no aportan algo positivo a nuestra vida. Todo lo contrario. Entonces, fuera de nuestro vocabulario, valió la pena. Ahora vámonos a este tema pero tan apasionante, que me tocó conocerlo desde el año 1998. En ese año yo trabajé en otro hotel en la ciudad donde yo nací y yo era gerente de reservaciones. Me tocó conocer un mundo maravilloso, estar directamente en el trato con el huésped, en el momento en que las personas te contactan para poder reservar una habitación. En la ciudad donde yo nací existe un evento anual que se llama la Feria Nacional de San Marcos, que en realidad no es nada más nacional, también se le conoce a nivel internacional. Esta feria cuenta con muchos eventos que se realizan tanto en el ámbito cultural, deportivo y también en el ámbito taurino, porque Aguascalientes es muy apegado a la fiesta taurina. Entonces, cuando yo trabajé en este hotel, me tocó atender personas que querían reservar sus habitaciones para este evento, la Feria Nacional de San Marcos. Y me tocó atender personas de todo tipo y de varios países. Entonces, en 1998 fue la primera vez que yo conocí la programación neurolingüística. Te platico. Contrataron a un matrimonio de psicólogos de Guadalajara y los llevaron a dar un curso de un día completo para enseñarnos a todos los jefes de departamentos a otorgar un servicio excelente a los clientes y a saber detectar la personalidad del cliente al cual tú estás atendiendo desde el momento en que llega, cómo camina, cómo se sienta, cómo te habla. Fueron tantas cosas que yo aprendí en ese curso y desde ese momento la programación neurolingüística me flechó mi corazón. Con esta puerta maravillosa que se abrió en mi vida, a partir de entonces percibí la vida de manera diferente. Aprendí a interpretar el lenguaje no verbal, los gestos de las personas, los tonos de voz. Aprendí a interpretar muchas cosas que me ayudaron a lo largo de los años a reconocer cuando una persona está molesta, cuando a una persona no le gustó algo, cuando a una persona le encantó algo. Tantas cosas que me enseñaron en ese curso y que les agradezco tanto a este hotel que me haya dado esa oportunidad en ese momento de pertenecer a ese grupo de personas que recibieron esos conocimientos en esa ocasión. Por supuesto, el objetivo del hotel era mejorar el servicio que todo su personal otorgara a sus clientes y la verdad es que lo lograron porque todas las personas que estuvimos presentes en ese curso hicimos varios ejercicios que nos pusieron a desarrollar y recuerdo que a mí me tocó un ejercicio, imagínate, ponen 2 sillas aproximadamente a la altura de donde queda tu cuello, una silla, el respaldo de la silla para que pongas tu cuello y otro respaldo de la silla para que pongas tus pies. Me hicieron un ejercicio de manera en la que mi cuerpo se convirtiera en un árbol. Por medio de la programación y también de hipnosis, lograron estos psicólogos que mi cuerpo se convirtiera en un árbol y posteriormente entre varios compañeros cargaron mi cuerpo y lo pusieron en el respaldo de esas 2
2 sillas. Hay una fotografía que me regalaron en donde yo estoy recargada en esas 2 sillas y mi cuerpo está completamente rígido, como si yo fuera un árbol. Lo único que me falló fue que dejé caer un poco mi cabeza, y eso fue algo que me explicaron posteriormente, en el que me dijeron los psicólogos que todavía no logré conectar esa parte de mi cuerpo para que se pusiera tan rígida como todo lo demás. Entonces, para mí esa fue una experiencia maravillosa. Este ejercicio fue como un parteaguas para mí, para darme cuenta que realmente nosotros como seres humanos, cuando nos proponemos algo, podemos lograr lo que sea. Entonces, posteriormente, en el 2013, logré ver una especialista en programación neurolingüística, PNL, que así se le denomina las siglas, compartiendo en esta conferencia virtual un tema que me pareció súper poderoso y que el día de hoy te lo comparto, y que a partir de ese día me di cuenta de cómo estaba pensando en pequeño y hablando en pequeño. Y una de las recomendaciones de esta conferencia es que jamás pienses en pequeño y jamás hables en pequeño. En el 2013, cuando yo estaba viendo esa conferencia online, yo me di cuenta que yo decía, te voy a decir los ejemplos: cafecito, casita, comidita, trabajito, cabecita, manitas. Y conforme iba explicando esta especialista en la conferencia, iba yo aprendiendo una información completamente nueva en mi vida, dándome cuenta que yo pensaba en pequeño y por lo tanto hablaba en pequeño. Entonces, la invitación de toda esta historia que yo te comparto el día de hoy es que nosotras podemos lograr lo que tú te propongas mentalmente, y que cuando pienses y hables, pienses en grande y hables en grande. Yo dejé de decir cafecito para decir café. Me encanta mi café. Yo empecé a hablar y a decir bienvenido a mi casa, en lugar de decir bienvenido a mi casita, porque pensaba en pequeño y hablaba en pequeño. Entonces, hoy te comparto este tema que yo aprendí hace ya 10 años, y desde entonces dejé de hablar en pequeño para empezar a pensar en grande y por ende a hablar en grande. Las palabras como son. No es hermanita, es hermana. No es sobrinito, es sobrino. No es dinerito, es dinero. No es trabajito, es mi trabajo. Dándole importancia a las palabras para que mi mente tenga una programación de abundancia y de grandeza, de dejar esos vicios de hablar en pequeño para empezar a hablar de manera correcta y a pensar de manera correcta. Y el día de hoy te dejo este tema sobre la mesa, que se conecta con las 2 frases que te acabo de compartir en el inicio de este capítulo de este podcast, para que tú lo analices y a partir de ahora en adelante empieces a observar cada día tu lenguaje. Y para finalizar con este tema, cierro con esta frase que yo escuché en aquel entonces hace 10 años. Jamás pienses en pequeño y jamás hables en pequeño. Y para completar el capítulo de hoy del podcast Emprendedoras Poderosas, ahora te voy a compartir un tema también que va de la mano con esto que hemos estado escuchando, que es una postura de poder para que empoderemos no nada más nuestro lenguaje, también empoderar nuestra mente y revolucionar la química de nuestro cuerpo. ¿Qué son las posturas de poder? Se trata de adquirir una postura que te genere confianza, incluso si no te sientes segura de ti misma, para hacerte lucir más dominante y poderosa. La psicóloga Amy Cuddy, que se escribe AMYCUDDY, expuso las evidencias científicas detrás de las posturas de poder. Y ella menciona que pararse con una postura poderosa incrementa un 20% los niveles de testosterona.
y reduce los niveles de cortisol, la hormona que se genera cuando tenemos estrés. Acuérdate que en el capítulo anterior te mencioné las hormonas de la felicidad, el cóctel de las hormonas de la felicidad, y también mencioné el cortisol. Con una postura de poder, proyectas seguridad, capacidad y tolerancia al riesgo para confiar más en nosotras mismas. ¿Cómo podemos hacer estas posturas para que realmente tengan ese efecto en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Bueno, pues es muy fácil. Mantener una postura de poder frente a un espejo durante 2 minutos es lo ideal. ¿Y cuándo podemos hacer estas posturas de poder? Las podemos hacer antes de salir de tu casa, antes de esa cita tan importante, antes de esa videollamada con un cliente, antes de ese momento crucial, ese momento que dicta una pauta para cerrar un contrato, un negocio, algo muy importante. Y el día de hoy vamos a hacer la postura de la victoria. Y tú me vas a decir, ¿cuál es esa postura, Maya? Te aseguro que ya la conoces. Estoy completamente segura que ya la has visto. Venga, vamos a hacer la postura de la victoria. Te paras frente al espejo y abres tus piernas a la altura de tus hombros. Levanta tus brazos y forma una V grande. Esa es la V de victoria. Y con tu mirada al frente, tu mentón debe de quedar paralelo al piso, no muy arriba y tampoco hacia abajo. Y así vas a durar 2 minutos frente al espejo. Esta es la postura de la victoria. ¿Recuerdas el certamen de belleza Miss Universo? Cuando anuncian quién es la ganadora, más de una ganadora ha levantado los brazos en esa postura de poder al momento de recibir el nombramiento de Miss Universo. Esa es la postura de la victoria, ¿la recuerdas? Así, con tu rostro frente al espejo, vas a mantener esta postura durante 2 minutos. Ahora ya conoces esta nueva postura de poder que te ayuda a tener más seguridad y a confiar más en ti misma. Así quiero que te sientas como Miss Universo. Que esta postura de la victoria también la hemos visto en la película de Rocky, la hemos visto con deportistas que ganan en las Olimpiadas, la hemos visto en estas ocasiones. Venga, tú también puedes. Con todo. Gracias por haber escuchado el capítulo de hoy de este podcast Emprendedoras Poderosas. Nos vemos la siguiente semana. Abrazos mexicanos para ti. Soy Maya Lagos. Chao, chao.